Hola, mi nombre es Luciana Giotto, soy miembro de la plataforma América Latina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio. Estamos acá hoy para hablar sobre la relación que existe entre comercio y medio ambiente, entre comercio y cambio climático. Lo que queremos traer es primero esa pregunta, es decir, ¿cuál es el vínculo? ¿Hay un vínculo entre los temas del comercio global y el cambio climático? Bueno, en realidad sí, todo tiene que ver cómo entendemos y cómo explicamos este comercio creciente a escala global. Y eso podemos explicarlo trayendo un concepto, que es el concepto de globalización. Generalmente cuando se habla de globalización se hablan de distintos aspectos. Se hablan de aspecto, por ejemplo, cultural, de cómo las culturas se han acercado, cómo podemos googlear y encontrar información de cualquier parte del mundo. Eso sin duda es un aspecto de la globalización y tienen que ver con el avance tecnológico, que en realidad nosotros hoy lo vemos como una realidad, pero es un proceso bastante reciente. Podemos ubicarlo desde fines de los 60, lo que se conoció como la explosión de las tecnológicas o las TIC, ¿no? También las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que vimos con esta explosión tecnológica es que esto permitió a las empresas que estaban ubicadas principalmente, las de manufactura, en países como Estados Unidos o los países europeos, empezar a generar estas tecnologías justamente que abaratan y hacen más simple trasladar procesos productivos hacia otras partes del mundo. Eso también se conoce como proceso de internacionalización del capital, es decir, estas empresas salieron de la metrópoli del norte hacia el resto del mundo a producir gran parte de los productos que hoy vemos, desde un teléfono celular, una computadora, un auto, un avión o también una remera que usamos para ponernos todos los días. Las empresas lo que hicieron estos últimos 40 años fue generar estas grandes redes de producción a escala global, por eso hablamos de empresas red en este proceso de globalización, y esto lo que hizo justamente es aumentar el comercio global. ¿Cómo? Bueno, porque ustedes piensen que Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que está ubicada en Estados Unidos pero produce en Indonesia, va a generar una exportación desde Indonesia hacia Estados Unidos que produce una importación, y eso es comercio. Para un país es una exportación, para otro país es una importación, y sin embargo, si vemos bien desde adentro del proceso, vemos que es un movimiento intraempresa, que lo único que hizo fue comprar a su filial en Indonesia una cantidad de jeans, por ejemplo. Entonces, ese proceso de comercio, que es un proceso que aumenta de manera exponencial desde los años 70, encontramos que hoy es claramente lo que domina el mundo. Esto lo vimos con claridad, por ejemplo, cuando recientemente, ya en el contexto de la pandemia, hubo este buque que quedó trabado en el canal de Suez de una empresa china, Evergreen, y vimos cómo se generó una enorme espera de una cantidad de buques que circulan por todo el mundo llevando y trayendo este tipo de productos de las empresas que compran en un lado y que desde su filial, incluso desde su filial en otras partes del mundo, por ejemplo el sudeste asiático. Esto lo que ha hecho es aumentar el comercio. Entonces lo que tenemos es cada vez más de estos buques. Las empresas de buques, justamente, que son lo que se conoce como también marina mercante, son una de las empresas más contaminantes, sectores más contaminantes del mundo. Porque lo que estamos viendo es una enorme cantidad de recursos, de energías fósiles que son requeridas para que estos buques se muevan. Entonces tenemos ya ahí un elemento importante. Buques que circulan por el mundo con la única racionalidad vinculada con el comercio y la ganancia de estas empresas, a quienes les resulta mucho más barato producir en estos países que están a 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros de distancia, en vez de producir en su país de origen, digamos, ¿no? Tanto sea Estados Unidos, Canadá, como en los países europeos. Entonces ahí tenemos un elemento importante. Otro elemento importante tiene que ver con algo que desde los 90 venimos viendo, que son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio y el gran paraguas de la Organización Mundial de Comercio lo que generaron fue un candado, es decir, una cantidad de frenos a la capacidad regulatoria de los estados por sobre esos movimientos comerciales. Entonces los estados firmaron estos tratados donde se comprometen a reducir los aranceles al máximo posible
y a su vez a permitir la libre circulación de capital, la libre circulación de mercancías y a facilitar incluso con actos administrativos, actos legales, esa circulación de capital. Entonces ahí tenemos un elemento importante, que no es solo una realidad que el comercio ha aumentado de manera exponencial en los últimos 40 años, sino que a su vez los estados firmaron estos tratados y son parte de la Organización Mundial de Comercio para, en todo caso, decirle a las empresas, nosotros les damos la seguridad de que pueden venir a sentarse a nuestro territorio en forma de inversión extranjera y que de esa manera nosotros como Estado no vamos a tocar de ningún modo esa inversión, que ustedes van a tener la facilidad para importar y exportar, para generar movimientos intraempresa y además pueden venir a usufructuar de los servicios públicos de nuestros estados, hacerse cargo de las concesiones, hacerse cargo de incluso presionar para que los estados compren en sus compras públicas a estas empresas, a mega empresas de las metrópolis, y esta cantidad de candados que los estados han firmado como parte de estos tratados de libre comercio generan que el comercio, en realidad, en lugar de tener frenos, tenga justamente cada vez menos frenos, cada vez menos reglas, cada vez más libertad. Entonces, lo que vemos es acá hay un vínculo directo entre las temáticas vinculadas al comercio y a los tratados de libre comercio y a los tratados que protegen las inversiones con los impactos sobre el medio ambiente. Los impactos sobre el medio ambiente tienen que ver entonces con esta irracionalidad del comercio, donde si ustedes se fijan nadie guía al comercio. Lo único que guía el comercio es la lógica de la ganancia. La lógica de la ganancia la marca el mercado, la marcan las empresas, no los estados, no los pueblos, no la gente. Por ejemplo, después de la firma del acuerdo entre Perú y la Unión Europea, encontramos un movimiento bastante interesante. Encontramos que Perú, que es un país ancestral en la producción de papas, porque los pueblos originarios de Perú generaron el cruce de papas, así como en México con el maíz, esas papas que Perú produce se exportan y generan este comercio con la Unión Europea, van hacia Holanda. Holanda lo que hace es importar esas papas, o sea, cuenta como una importación. En Holanda se manufactura esa papa, ¿cómo? Bueno, se congela la papa congelada, esa papa que nosotros comemos en forma de papa frita, de papa noisette, en un paquete que ponemos en el refrigerador. Esa papa vuelve a Perú para ser consumida en forma de papa congelada. Imagínense lo que implica un proceso de producción de una papa congelada. No estamos hablando de un avión o de una nave espacial, estamos hablando del proceso de producción de una papa congelada. Y en realidad lo único que dicta esta realidad de la papa que viaja 10.000 kilómetros y vuelve otros 10.000 kilómetros en buques, en camiones, generando enorme cantidad de dióxido de carbono que se libera al medio ambiente, la única lógica que lidera esta realidad es la lógica de estas empresas que deciden producir esto desde un país como Holanda en vez de instalar estas plantas en Perú. Hay muchos ejemplos de este tipo. Si nosotros miramos, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay que decir que también va a producir la misma lógica. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea dice que desde el día que entre en vigencia el tratado vamos a encontrar que, por ejemplo, hay ciertos productos que pueden circular de manera libre, por ejemplo, tomates, por ejemplo, galletas, por ejemplo, también papa congelada, leche en polvo, fórmula infantil, productos que se producen en países como Argentina y que, sin embargo, con esta lógica, imagínense a los gigantes del sector lácteo como Danone, que es francés, que produce una enorme cantidad de leche en polvo, va a poder traer leche en polvo que es fácilmente acumulable, fácilmente circularla en buques, no así la leche fresca, traerla desde Francia, por ejemplo, a Argentina para que sea consumida esa leche, porque va a entrar al mercado argentino con 0 arancel. Por eso, para cerrar con este tipo de razonamiento, lo que quería traer es esta idea fuerza, que es cómo el comercio tiene un impacto directo sobre el medio ambiente. Más comercio es más impacto sobre el medio ambiente. Ni siquiera estoy hablando del proceso de producción, sino del comercio. Lo que guía el comercio es la lógica del capital, la lógica de la ganancia, y de ningún modo el comercio global es liderado por una idea de sustentabilidad o de lógica de derechos humanos. Eso está completamente escindido y probablemente parte de la discusión sea rediscutir
formas de comercio que tengan que ver con comercio a pequeña escala, comercio de cercanía, y no papas, por ejemplo, que van 10.000 kilómetros ida, 10.000 kilómetros de vuelta, sin ningún tipo de racionalidad en términos de sustentabilidad del planeta.